Bienvenidos a la explicación de la pregunta de interpretación teológica para el examen del curso Antiguo Testamento 2. En este video vamos a ver cómo dos estudiantes desarrollaron sus respuestas. Uno con una respuesta fuerte y el otro con una respuesta débil. Le recomendamos que vea la explicación general sobre estas preguntas antes de ver este video. Hay un link en la pantalla y en la descripción del video. Ya que la pregunta de interpretación teológica es un desarrollo de una pregunta de exégesis, es importante que empecemos con esto. De los 4 pasajes propuestos, este estudiante eligió Josué 10:21 para su pregunta de exégesis. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Ahora, leamos la consigna de la pregunta de exégesis. 1. Ubique el versículo dentro de la narración de los profetas anteriores. El versículo está en la segunda sección del libro de Josué, capítulos 5 al 11, donde se describe la conquista de la tierra prometida. El capítulo 10 es parte de la segunda fase de la conquista. 2. Resuma el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. El pasaje, versículos 16 al 28, describe las ejecuciones de 5 reyes que se habían escondido en una cueva, después de la victoria que concretizó la reputación de Israel, versículo 21. Mataron a los reyes y los desecharon en la misma cueva. 3. Explique por qué el versículo es importante para los profetas anteriores. Con esta victoria, Israel experimentó la fidelidad de Dios a sus promesas a pesar de la infidelidad. Sin intención de Josué en el capítulo anterior, 9 del 1 al 15, muestra cómo Dios evalúa las motivaciones antes de bendecir o maldecir a su pueblo, lo que vemos en los éxitos de Saúl a pesar de su desobediencia, 1 Samuel. Además, Dios permitió la continuación de la conquista, cuyo territorio incluye la capital futura de Jerusalén, 2 Samuel. Ahora vamos a ver cómo dos estudiantes usaron esta pregunta de exégesis para responder a la pregunta de interpretación teológica. Primero vamos a examinar una respuesta fuerte. 1. Diga qué versículo ha elegido de las preguntas de exégesis. Josué 10:21. 2. Describa el contexto bíblico inmediato de este versículo. Josué 10:16 al 28. 3. En 15 palabras o menos, describa el mensaje principal, considerando el contexto bíblico inmediato. Israel gana fama por su victoria sobre 5 reyes cananeos y sus ejércitos. Ojo, es difícil identificar el mensaje principal de un texto narrativo del Antiguo Testamento, especialmente un pasaje sobre la victoria en un libro que describe muchas victorias. Esta respuesta es fuerte porque captó los elementos que hacen único este pasaje, la cantidad de reyes y la reputación que ganó Israel, como describe el versículo. 4. ¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios? Este estudiante escribió: en esta historia vemos que Dios es fiel y misericordioso. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios prometió estar con su pueblo y que su pueblo conquistaría la tierra. Deuteronomio 3. En el pasaje, Israel acaba de vencer a los ejércitos de los amorreos por intervención divina, al detenerse el sol. La captura, versículo 16, y el asesinato, versículo 26, de los 5 reyes amorreos en 10 del 16 al 28, enfatiza la victoria completa. Josué atribuye esta victoria a Jehová vuestro Dios, versículo 19, de manera que podemos ver la fidelidad de Dios a sus promesas. Además, vemos cómo Dios es misericordioso. En el capítulo 9,
Como describe el texto de Moclan, Josué ignoró el mandamiento de Dios e hizo paz con la gente de Gabaón, 9:3, en vez de consultar al Señor, 9:14. En consecuencia, no pudieron cumplir el mandamiento, 9:18. Pero en vez de castigar a Israel, como en el ejemplo de Acán, capítulo 7, Dios permitió la victoria, 10:38, mostrando su misericordia a su pueblo. Se puede observar una buena organización con una oración que introduce la idea que va a desarrollar. Esto ayuda mucho a la claridad. Además, este estudiante usa muchas referencias bíblicas que son explicadas. Entonces, es obvio de qué parte del texto salen sus observaciones sobre Dios. Finalmente, podemos ver la conexión entre su respuesta a esta tarea y el análisis que hizo en la pregunta de exégesis. 5. ¿Qué enseña acerca de los seres humanos? Este pasaje nos muestra que los humanos sufren de miedo, incluyendo a su pueblo. También muestra que la respuesta al miedo del pueblo es recordar la naturaleza de Dios. En el versículo 25, Josué anima al pueblo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. A pesar de experimentar una victoria completa sobre los enemigos, versículos 20 y 21, es posible dudar de la fidelidad de Dios aunque se vea evidencia clara de su favor. La respuesta a este miedo no es pensar en nuestro carácter, sino recordar cómo es Dios. Como hizo Josué en el versículo 25, así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Aunque esta respuesta es breve, solo 2/3 de las palabras permitidas, es un pasaje difícil a causa de la velocidad de la narración. Otra opción posible es hablar sobre los 5 reyes muertos como un ejemplo de todos los que se oponen a Dios. 6. ¿Cómo se relaciona este pasaje con Jesús? En este pasaje vemos la misma victoria de Israel sobre sus enemigos reales, versículos 26 y 27, que vemos en la victoria de Jesús sobre los poderes y principados espirituales contra Dios. El pasaje de Josué enfatiza la captura, versículos 16 y 17, y la muerte de los 5 reyes, versículos 22, 24, 26. Jesús es el Israel verdadero. Así lo menciona Mateo cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo. Además, en Colosenses 2:15, Pablo describe la victoria de Jesús sobre sus enemigos reales a través de la cruz. Despojó a los principados y las potestades, lo que vemos también en Apocalipsis 20. Esto nos recuerda que la victoria de Jesús es sobre las fuerzas espirituales, la guerra santa y verdadera, como dice el texto del curso. Primero, observamos el buen uso de la teología bíblica en el reconocimiento de Jesús como el cumplimiento de Israel, en vez de comparar a Israel con nosotros. Segundo, este estudiante usó bien el elemento único del pasaje, su énfasis en la derrota de los 5 reyes, que salió también en su respuesta a la pregunta de exégesis. Josué describe una y otra vez las victorias de Dios, y si no tenemos cuidado de los detalles de cada texto para identificar su contribución única a la narración de Josué, resultarán prédicas o estudios con el mismo mensaje repetitivo de cada semana. 7. ¿Cómo se aplica este pasaje al no creyente? El pasaje muestra la misericordia de Dios a su pueblo, misericordia que también ofrece a todos. A pesar del pecado de Israel, en el capítulo anterior, al aceptar un trato fuera del deseo de Dios, Dios no los castigó. En esto vemos la misericordia de Dios. En Jesús, Dios extiende esta misma misericordia al mundo. A pesar del pecado, Dios quiere mostrarle su misericordia al mundo. En Mateo 9, Jesús explica cómo Dios quiere misericordia. Por eso vino a llamar a pecadores y no a justos. Esto significa que la salvación que ofrece es para todos. En Efesios 2, donde Pablo describe a Dios como
rico en misericordia, versículo 4. El apóstol revela cómo es posible esta misericordia. La recibimos porque Jesús dio su vida. Esto significa que la salvación es por gracia, versículo 5. Como siempre, la solidez de esta respuesta está en que su aplicación para el no creyente es el Evangelio, en vez de hacer algo como si fuera posible ganar la salvación por algún tipo de obediencia. Este estudiante podría haber continuado el tema de la tarea anterior con Dios derrotando a los enemigos, como la entrada al Evangelio. Es una opción legítima. Este estudiante decidió usar el tema de la misericordia, también una opción legítima, y podemos ver la razón de esta decisión en su trabajo previo. Ya notó la misericordia de Dios en la tercera tarea de la pregunta de exégesis y en la cuarta tarea de esta pregunta de interpretación donde describe a Dios. Una buena interpretación resulta de una buena exégesis. 8. ¿Cómo se aplica este pasaje al creyente? Este estudiante escribió: en el pasaje, Josué anima a Israel a ser fuerte y valiente en vez de tener temor, porque Dios lucharía por ellos. Versículo 25. Este es el mensaje para Israel durante la conquista. Para nosotros, Jesús ya tiene la victoria ganada por la cruz, habiendo derrotado a los enemigos espirituales de Dios, con la victoria final en su retorno. Este es el mensaje para nosotros. A diferencia de Israel, no luchamos como guerreros contra las tribus. En Efesios 1, 19 al 22, Pablo describe esta victoria por el recordatorio de que Jesús reina con autoridad. Y en 6:12 dice que luchamos contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero en el contexto de Efesios, esta lucha está en la proclamación del Evangelio, como Pablo 3:8, 4:11, y en el acto de vivir juntos como la nueva comunidad de Cristo, unificados debajo de él, capítulo 5. Otra vez notamos que hay muchas referencias bíblicas en esta respuesta. Otra razón por la que es una respuesta fuerte es por el uso de la teología bíblica. En otras palabras, interpretó la aplicación principal para Israel a través de Jesús, continuando con lo que había hecho en la tarea 6. En cuanto a su técnica, vemos que no repitió toda la aplicación para Israel que ya había descrito en otras tareas. Solo describió lo suficiente para recordárselo al evaluador. Luego dio su respuesta a la tarea. 9. ¿Cómo se aplica este pasaje a la Iglesia como el cuerpo de Cristo? Examinemos lo que escribió el estudiante. Como Iglesia, nuestro papel en la victoria de Jesús que Pablo describe en Efesios es mantener la unidad. Capítulo 4, del 3 al 6 y capítulo 5. El apóstol los anima a ellos y a nosotros con la imagen de la armadura de Dios, que enfatiza que este rol es parte de la guerra de Dios contra los enemigos. Capítulo 6, del 10 al 20. Esta sección inicia con el recordatorio del poder de Dios, 6:10, como en el mensaje de Josué en Jueces 10. Es decir, nuestra participación en la guerra santa no es como individuos, sino juntos, como el cuerpo de Cristo. Entonces, nuestros cultos y grupos tienen que ser una expresión de esta vida juntos, de amor, de servicio y de sumisión, en vez de un evento más como un concierto cristiano individualista, como en muchas iglesias. Un aspecto fuerte de esta respuesta es la conexión clara con sus respuestas a las tareas anteriores. Como siempre, hay muchas referencias bíblicas. Es posible decir que esta aplicación es un poco genérica porque se puede aplicar el tema de guerra con casi todo Josué. Entonces, quizás un mayor esfuerzo en identificar la contribución única de Josué 10 resultaría en una mejor nota. Interpretación teológica débil. 1.
Diga qué versículo eligió de las preguntas de exégesis. Josué 10:21. 2. Describa el contexto bíblico inmediato de este versículo. La conquista de la tierra prometida. Ya vemos una debilidad. Esto es un resumen del libro de Josué, pero no es el contexto bíblico inmediato. Mejor responder lo más sencillamente posible. Copiar la referencia del contexto bíblico inmediato desde la pregunta de exégesis. 3. En 15 palabras o menos, describa el mensaje principal considerando el contexto bíblico inmediato. El texto muestra la fidelidad de Dios a sus promesas en la conquista. Este es el tema central de todo el libro de Josué. Entonces es demasiado genérico para Josué 10:21 y su contexto bíblico inmediato de 10:16 al 28. Es muy importante que este resumen breve sea lo más específico posible. 4. ¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios? El pasaje muestra que Dios es celoso de su nombre, por eso da la victoria a su pueblo. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. En esto vemos que Dios va a proteger su nombre contra los que desean menospreciarlo. Por Josué e Israel, Dios cayó a los reyes que se unificaron contra el pueblo. Podemos ver en esto que la reputación de Dios es santa. A primera vista, parece que el estudiante ha captado la idea principal en esta respuesta, aunque es breve. Pero es obvio que este estudiante solo se ha fijado en una parte del versículo en vez de desarrollar su respuesta, tomando en cuenta el contexto y el mensaje que viene de este. Interpretar la Biblia correctamente es más que usar un texto fuera de su contexto. Es tomar en cuenta el contexto para identificar la audiencia para la que fue escrito el mensaje originalmente. 5. ¿Qué enseña acerca de los seres humanos? En este pasaje es evidente que los humanos que intentan oponerse al pueblo de Dios van a ser derrotados, como los reyes en esta historia. Los humanos siempre piensan en sí mismos como poderosos. Esto aplica no solo a reyes y a gobernantes, sino a gente en cada área de la vida. A causa de nuestro pecado, nos coronamos en un acto de rechazo a Dios. Sin embargo, Dios no va a permitir esto porque no hay otro nombre más exaltado que el nombre del Dios Santísimo. El problema con esta respuesta es que el estudiante ha escrito cosas verdaderas, pero no es obvio que venga del pasaje ni de su contexto. Una pista es la falta de referencias bíblicas, y una examinación del texto bíblico muestra que su énfasis no es el hecho de que los reyes se hubieran coronado, porque no describe esta acción ni que fuera una afrenta a Dios, solo describe su oposición a Israel. Y si imaginamos por un momento que el hecho de que hayan existido esos reyes sea el mensaje principal del pasaje, todavía no está claro que sea lo mejor sacar un principio sobre los reyes y aplicarlo a toda la humanidad. Otra vez, se revela la falta de referencias bíblicas. 6. ¿Cómo se relaciona este pasaje con Jesús? En la historia, Israel mató a los reyes y los cerró en la cueva. Sabemos que también Jesús es rey, es el Rey de Reyes, y al contrario de los 5 reyes, cuando lo mataron en la cruz y lo pusieron en una cueva, Jesús resucitó. Esta técnica para identificar a alguien en el Antiguo Testamento como un tipo de Jesús se llama tipología, y es una técnica legítima. Además, es un tipo de Jesús. Moisés y David también lo son. En varios aspectos de sus vidas y papeles, podemos decir que son gente con roles que encuentran su cumplimiento en Jesús. Pero resulta una conexión muy débil decir que los 5 reyes paganos sepultados en una cueva a consecuencia de la victoria de Dios a través de su pueblo son un tipo de Jesús.
Otra vez parece que, en vez de interpretar la historia como una unidad, este estudiante vuelve a depender de frases y oraciones. Especialmente para un nivel de certificado intermedio, quisiéramos ver un mejor uso de la historia en su contexto. 7. ¿Cómo se aplica este pasaje al no creyente? Es obvio en esta historia que Dios es poderoso. Entonces, todos necesitan someterse a Él. Estos 5 reyes deberían haberse sometido a Dios en vez de luchar contra Él. En la Biblia hay muchas imágenes de la victoria final de Dios sobre los enemigos. Aunque pase un tiempo breve de éxito, al final Dios va a derrotar a todos los que se le oponen. Problema. Es verdad que Dios va a finalizar su victoria sobre el pecado y el mal en la segunda venida de Jesús. Pero lo que ha escrito acá este estudiante generaliza cada evento descrito en el libro de Josué. Podría ser cada historia de jueces también. Lo más grave es la falta del Evangelio. Sin explicar la relación del pasaje con Jesús y el Evangelio, se comunica la idea de que la salvación es por obras. Ahora, quizás este estudiante suponía esto cuando habló de someterse a Dios, pero es necesario ser explícito. 8. ¿Cómo se aplica este pasaje al creyente? El mensaje para los creyentes es que pueden confiar en el Señor. Josué animó a que los israelitas confíen en la victoria de Dios. Capítulo 10, versículos 18 y 19. En nuestras vidas hay muchas batallas y dificultades por superar. Puede ser en la familia o en el trabajo. En mi país hay muchos problemas políticos para los cristianos, pero debemos confiar en que Dios es soberano. Cuando hay duda, debemos orar para pedirle que su espíritu nos fortalezca. Una nota positiva es que esta respuesta es muy práctica. La debilidad es que es una aplicación ausente de Jesús, y no solo por no usar el nombre de Jesús en la respuesta. Aparte del único uso de la palabra cristianos, esta aplicación pudiera haber sido relevante para los israelitas en el tiempo de Josué, en vez de algo que ha sido interpretado de una manera cristocéntrica. 9. ¿Cómo se aplica este pasaje a la Iglesia como el cuerpo de Cristo? Debemos obedecer a Dios. Obviamente, el problema acá es que el estudiante no tenía tiempo para responder completamente a la pregunta de interpretación teológica. Recomendamos que separe 40 minutos para pensar y escribir las respuestas a todas las tareas. Es importante notar que el uso de nosotros en esta tarea no necesariamente significa una aplicación para la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Si este estudiante hubiera tenido más tiempo, habría podido explicar cómo un grupo expresa la obediencia de una manera diferente a un individuo. En la parte final del video, ponemos las respuestas fuertes y débiles juntas en la pantalla para que pueda compararlas. Recuerden, en Moclam queremos ver el uso de la Biblia. Entonces, tanto como le sea posible, muestre el vínculo entre lo que usted dice y lo que dice la Biblia. Cada pasaje tiene varias posibilidades, entonces. Una respuesta fuerte es una que muestra un buen uso de la Biblia. Para practicar, puede usar las referencias en la pantalla. 2 Samuel 13:28 y 2 Reyes 19:35.